Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 6 de octubre del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 10. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo, porque ha llegado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido? Pues os digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos, mis hermanos y hermanas, al Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, para que ustedes y yo no seamos oyentes olvidadizos de la palabra de Dios, sino que la escuchemos, la recibamos con humildad y la pongamos por obra, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que la ponga por obra, que persevere en ella, que dé mucho fruto y que pueda alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo San Lucas capítulo 15, del versículo 1 al 10. En la palabra de hoy podemos ver el Evangelio de la misericordia del Señor. Nos presenta el Señor la parábola de la oveja perdida y la parábola de la mujer que pierde su dracma. Pero inicia el Evangelio con algo muy interesante. Dice: todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. ¿Se acercaban a Jesús para qué? Para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces le dijo, ¿qué es lo que hacía Jesús? Estaba comiendo con los publicanos y los pecadores. Miren, que ellos se acercaban a oír a Jesús, porque querían aprender de él, porque querían ser sus discípulos, seguir su ejemplo. A pesar de ser pecadores,
siguen a Jesús. Pero hay otro grupito que son los fariseos, que son los que todo lo saben, que son los que todo lo pueden, que son los superiores a los demás. ¿No han visto eso en la casa, en la familia, en la iglesia? ¿No han visto así? Personas que se creen la última Pepsi-Cola del desierto, que si no fuera por ellos el grupo no siguiera. O qué idea más vana y en, qué pensamiento más hueco que sería ese pensar que sin una persona el grupo no va a subsistir, o pensar que uno es indispensable. El llenarse así de orgullo, mis hermanos y hermanas, el orgullo viene del diablo, 1 Timoteo 3:6. La envidia viene del diablo, Sabiduría 2:24, viene del diablo. ¿Y cuántos que están al servicio de Dios, pero aún son instrumentos del diablo? Y de lejos se siente la envidia, se siente el egoísmo. Esos son los fariseos, los orgullosos. Mientras los publicanos, los pecadores, están ahí y quieren escuchar a Jesús, saben que a pesar de que somos pecadores, necesitamos de Jesús, necesitamos aprender de Él. Y nunca llegamos al conocimiento completo, decía un padre de la iglesia. Si tú buscas a Dios y crees ya haberlo encontrado, entonces no es a Dios a quien has buscado, porque el conocimiento de Dios es infinito. Nunca uno se puede decir, ya lo sé todo. Entonces miren, está en el banquete los publicanos, los pecadores, y Jesús está ahí con ellos. Y Jesús se vale de ese banquete con ellos, con los publicanos, los pecadores, y aún ahí también estaban los fariseos. ¿Para qué? Para evangelizarles. ¿Cuántos de nosotros los cristianos, cuántas personas que le gusta ir cuando va a haber comida? ¿Y qué va a haber de comida? ¿Qué van a dar? A ver si me voy o no me voy. Y se van por la comida. ¿Y cuántos de estas personas hacen por lo menos una oración antes de comer la comida? ¿Cuántas de estas personas tienen la iniciativa, ya que estamos aquí, recemos el Santo Rosario, pero se van solamente por comer y llenar el vientre, mientras que el corazón viene vacío? Y cuando uno se les dice, vamos a escudriñar la palabra de Dios, vamos a leer la Biblia, vamos a rezar el rosario, ¿saben lo que dicen? Que eso no quieren, que ya no tienen tiempo, que tienen que irse. Ajá, así dicen muchos. Jesús se vale incluso de ese encuentro en la comida como signo de cercanía, de reconciliación, para anunciarles la palabra de Dios. El deber de un cristiano confirmado es ser discípulo misionero de Cristo, aprender de Cristo y llevar el mensaje a los demás. Pero ¿dónde está eso que hacemos nosotros? ¿Dónde? Y muchos son discípulos de Cristo, pero no son misioneros. Tienen egoísmo en enseñar, tienen envidia que otro sepa. Dice en Sabiduría 7:7, con humildad supliqué y me invoqué a la sabiduría y me fue dada. Sabiduría 7:13, con humildad la aprendí, sin envidia la comparto. Eso es el siervo de Dios. 1 Pedro 4:10, que cada quien ponga al servicio de los demás aquello que de Dios aquella gracia que de Dios ha recibido. Romanos 14:19, Romanos 15:2 nos invita a utilizar los dones que Dios nos ha dado para la edificación del pueblo de Dios, pero más bien muchos, incluyendo servidores, hay servidores que son envidiosos y orgullosos, que quieren todo saber ellos y todo para ellos, y se sienten la última Pepsi-Cola del desierto, se sienten que sin ellos no sigue el grupo, que sin ellos no sigue la parroquia. Qué errados están, mis hermanos. Hay que recapacitar, hay que reflexionar. El centro no es nadie, el centro es Cristo. Nosotros los servidores somos, Lucas 17:10, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer, bendito sea Dios. Entonces miren, el servidor de Cristo, el catequista, y los papás y mamás son primeros catequistas, es llevar el mensaje del Señor, aprovechar toda oportunidad que se tenga para hablar de Dios, para orar, para leer su palabra, para reflexionar, para hacer lección divina. Pero más bien hay cuantos que rehuyen a eso y huyen. Oh no,
No hay tiempo para esto, no hay tiempo para, si hay tiempo para comer, si hay tiempo para llenarse la barriga, pero no hay tiempo para llenarse el corazón de la palabra de Dios. Qué incoherentes que somos. Y decimos, somos cristianos, decía Jesús en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, miren, punto número 1, tenemos que tener en cuenta siempre, siempre que tengamos la oportunidad, hablar de Dios, hacer a Dios presente mediante nuestro testimonio y mediante nuestras palabras, con nuestras palabras y con nuestras obras. Algunos se quedan, solamente hay que dar testimonio. Eso es errado, mis hermanos. Evangelii Nuntiandi, número 22, dice, por más bueno que sea el testimonio, a la larga queda incompleto si no viene con un anuncio explícito de la palabra, del mensaje, del nombre, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Testimonio sin evangelización no está completo. El Evangelio Nuntiandi número 24 dice, el evangelizado evangeliza. Si hemos recibido del Señor, entonces tenemos, en cuanto empezamos a recibir, a tener ese encuentro con el Señor, salir a compartir ese amor de Dios, esa misericordia que de Dios hemos recibido con los demás. ¿Cuántos queremos que Dios nos escuche? ¿Cuántos queremos que Dios sea misericordioso con nosotros? Pero nosotros no somos misericordiosos con los demás. O si no, lean Siracías capítulo 28 del versículo 1 al 8. ¿Cuántos de nosotros pedimos para nosotros el bien y hacemos el mal a otros? El Señor quiere que seamos sus discípulos misioneros. Y nos pone dos parábolas. La parábola de la oveja perdida. Los encargados de cuidar las ovejas son los apóstoles y sus sucesores, los obispos. ¿Recuerdan? Hechos 20:28. Vigilad por el rebaño a quien el Espíritu Santo ha puesto como pastores para que vigilen la iglesia que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Los obispos están encargados de pastorear la iglesia junto con los presbíteros, junto con los diáconos que forman la jerarquía de la iglesia. Pero no solamente ellos, ese es el gran problema, que los padres y madres de familia le dejan la carga al sacerdote, al diácono, al obispo, al catequista. Y ellos son los primeros, nosotros los padres de familia, somos los primeros catequistas de nuestros niños. Mis queridos hermanos y hermanas, es importante tomar esa responsabilidad, tomar conciencia de los hijos que el Señor nos ha dado. Él nos va a pedir cuenta qué hemos hecho, qué evangelio les hemos transmitido. ¿El evangelio según yo o el evangelio según Jesucristo? Y dice, en el cielo hay más alegría por un solo pecador que se convierta que por 99 que no tienen que convertirse. Y el buen pastor es el que da la vida por las ovejas. El buen pastor es que si una oveja se pierde, va y lo busca. En nuestra familia hay cuántas personas que están alejadas de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Siempre le estamos regañando, pero tú eres esto, tú haces esto, regañando, solamente resaltando lo negativo. ¿Y dónde está el anuncio del Evangelio? ¿Dónde está el anuncio de la palabra de Dios para que escuche, para que tenga fe? La fe viene de la predicación, Romanos 10:17, para que se convierta y se salve. ¿Recuerdan lo que dice Ezequiel 18:32? Dios no quiere que nadie se muera, sino que se convierta y que viva. Pero para que se convierta y que viva, dice Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo creerán si no oyen? ¿Cómo irán si no se les predica? ¿Y quiénes son los encargados de anunciar la palabra de Dios a nuestros hijos? Los papás, el papá y la mamá, los primeros catequistas. Junto con los catequistas, los diáconos, los presbíteros y también el obispo. Pero empieza desde la casa, desde la iglesia doméstica. El Señor Jesús pone el ejemplo de la oveja perdida y pone el ejemplo de la dracma de la mujer. Y el mensaje es que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y los primeros que tenemos que convertirnos a Cristo somos nosotros. A veces estamos buscando, a ver, el hermanito, ella, por aquí, por allá, ellos necesitan convertirse. Como que si uno fuera el santo. 1 Juan 1:8 dice que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Recuerdan cómo oraba el fariseo en Lucas 18, del 9 al 14? Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Y así son muchos, incluyendo servidores. Mientras que el publicano decía, Señor, perdóname que soy un pobre pecador. Y él bajó justificado
porque era humilde, porque se arrepintió, porque reconoció su error. Luego del arrepentimiento viene la conversión. Podemos arrepentirnos, pero si no nos convertimos, nos quedamos ahí estancados. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos. Para terminar, quiero leer con ustedes el numeral del catecismo 545. Escuchen lo que dice. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Les invita a la conversión, en la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límite de su Padre hacia ellos, y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Lucas 15:7. La prueba suprema de ese amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Y a veces nosotros, ¿cuánto decimos? Nadie me quiere. Mendigando amor. Cuando tenemos un Padre amoroso que ha dado a su Hijo nuestro Señor Jesucristo para que dé su vida por ti y por mí, que nos ama más de lo que nos podemos imaginar. ¿Quieren saber cuál es la prueba? Cuando se pregunten, ¿cuál es la prueba de que Dios me ama? Yo quisiera una pruebita del amor de Dios. ¿Cómo sé que Dios me ama a mí? Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Aunque usted y yo somos unos miserables y pobres pecadores, Jesús murió por ti y por mí. Esa es la prueba de que Dios nos ama. Vamos a terminar leyendo una vez más el Catecismo de la Iglesia. Estamos leyendo el numeral 545. Dice, Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino. Para entrar en el reino debemos de convertirnos primero. Pero les muestra de palabra y con hecho la misericordia sin límite de su Padre hacia ellos, y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Lucas 15:7. La prueba suprema de ese amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Mateo 26:28. La prueba que Jesús nos ama es que Él, siendo ustedes y yo pecadores, Él murió por nosotros. Él espera de nosotros el arrepentimiento y la conversión. Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Que la Santísima Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice la Escritura en Números 24, que el Señor te bendiga y te proteja. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos reflexionando y meditando el Evangelio del día.